Bienvenidos a la lectura del día de hoy. Estamos hoy comentando la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno, en el subcapítulo o sección quinta, la voluntad indivisa de la filiación. Párrafo 1. ¿Cómo ibas a poder estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía para el beneficio tuyo. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente con mayúscula de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente con mayúscula es invencible porque es indivisa. Empieza diciéndonos cómo ibas a poder estar en paz estando separado de tu identidad. Nos ha explicado ya que no estamos en nuestro ambiente, que estamos completamente fuera de lo que nos corresponde. Estamos en un mundo al que no pertenecemos, en un mundo en el que negamos a Dios, en un mundo en el que no nos reconocemos como lo que realmente somos, ese santo Hijo de Dios. Vemos todo aquí como temible, nos decía unas lecturas atrás. Vemos todo como temible, vemos como si tuviésemos aquí múltiples opciones para elegir, lo cual sin duda nos causa temor. Así que en esta lectura, la voluntad indivisa de la filiación me dice que cómo voy a estar en paz aquí, en donde creo estar separado de mi identidad, en donde no reconozco en absoluto que soy ese santo Hijo de Dios, eterno uno con la filiación. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Creo yo aquí entonces que tiene valor para mí todas las baratijas que me he fabricado en este mundo de ilusiones. Y creo realmente que me hacen falta todas esas baratijas, que dependo de las ilusiones, que necesito de esas cosas que parece este mundo ofrecerme. Pero ya se me enseñó que este mundo no es mi hogar. Si fuese mi hogar, me daría esa protección que yo creo necesitar. Me ofrecería todo sin la aparente necesidad de yo buscarlo. Esto me reafirma que no estoy en mi ambiente, que no estoy en mi hogar, no pertenezco aquí, pero no lo reconozco porque no sé quién soy, porque me creo separado de mi identidad y así es imposible estar en paz. Al juzgar la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, pues como algo que parece deseable.
Juzgamos nuestra verdad, el que somos seres eternos, todo abarcadores, unos con Dios. Juzgamos eso como que no es cierto. De tal manera entonces que creemos fielmente en esas ideas de necesidad que nos inventamos desde nuestra propia ilusión de separación, desde nuestra propia idea de haber dejado enterrada esa identidad, desde nuestra idea de haber perdido, entre comillas, esa identidad. Pero Jesús nos dice que ayudemos a nuestros hermanos ofreciéndoles nuestra mente unificada, tanto para su beneficio como para el nuestro. Así es como Jesús nos ayuda cada que deseamos nosotros entregarle nuestra mente a Él. ¿Para qué? Para que nos recuerde que somos uno con la totalidad, uno con nuestros hermanos, que no hay tales ideas de separación, que no hay tales ideas de diferencia. Nuestras mentes juntas se funden en algo cuyo poder es mucho mayor al poder de todas las partes separadas. Ya se nos dijo que somos una sola mente, que nuestros pensamientos tienen poder. Ya se nos dijo que no estamos separados, que somos uno con nuestros hermanos. Así que ahora nos está diciendo Jesús que desde esa mentalidad recta nuestra, en donde nos reconocemos como uno con nuestro hermano, con la totalidad, lleguemos a nuestro hermano a través de nuestra mente, ofreciendo el perdón a todas esas ilusiones de separación. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ella como una mente. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que Dios nos reconoce como uno, como la filiación indivisa, como la totalidad, que es la creación perfecta del Padre. Esta mente con mayúscula, nuestra mente unida a la de nuestros hermanos y a Dios, es invencible porque es indivisa. Ahora, parece ser que mi mente no tiene mayor poder, porque la veo como algo aparte, como algo separado, porque creo entonces que mi hermano es alguien completamente ajeno a mí, que su mente está completamente separada a la mía y veo división en todas partes. ¿Por qué? Por mi misma idea de separación. Porque creo que él piensa diferente, porque creo que él es diferente, porque creo que está en otro país que ni siquiera le conozco. Pero se me está llevando entonces ahora a reconocer que únicamente ofreciendo mi mente unificada voy a obtener ese beneficio y mi hermano también. ¿Cuál? El reconocimiento de que nuestra mente conjunto con Dios es invencible. ¿Por qué? Porque es indivisa, porque es una sola mente. Párrafo 2. La voluntad indivisa de la filiación, es decir, la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios y por ser su voluntad. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, dice Jesús, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin conocerlo a Él? Reconocer a Dios
es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. Y hay algo aquí que debemos tener perfectamente claro. Y es que Jesús habla en representación de nuestros hermanos. Yo no puedo decir que amo a Jesús y que Jesús camina conmigo si en este camino por el que voy quiero dejar por fuera a alguno de mis hermanos. Si en este camino por el que voy quiero que definitivamente ese hermano al que considero tóxico, que ese no camine conmigo. Si eso es lo que creo, pues significa que estoy queriendo que Jesús no camine conmigo. Porque Jesús quiere que yo reconozca a mi hermano reconociéndome en él. La voluntad indivisa de la filiación, que es la voluntad de Dios, es la creación perfecta del Padre. Así que el Padre entonces no quiere que yo deje un solo aspecto de la mente fuera de esa totalidad. Quiere que la voluntad de la filiación sea indivisa. Quiere que yo me reconozca en mi hermano, que sane con la guía del Espíritu Santo, con la guía de Jesús, esas ideas de diferencia y que vea a mi hermano como uno conmigo. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes a ti mismo de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Esa voluntad de Dios es esa totalidad. Pero únicamente reconozco esa voluntad de Dios uniendo mi mente a la de todos mis hermanos. Únicamente cuando esa sea mi voluntad. Reconocerme como uno con la totalidad. Cuando no vea diferencias, cuando no vea separación, es decir, cuando no vea al malo, cuando no vea al tóxico, cuando no vea al ladrón, cuando no vea al asesino, al pedrasta, al vecino molesto. Y sé que para llegar ahí, el camino es el perdón. Ahora entonces parece que estoy viendo a ese vecino molesto. Bueno, sencillamente reconozco que me estoy viendo en él. Y pido guía al Espíritu Santo para que me ayude a sanar mi mente. Para que me ayude a reconocer que mi hermano me está mostrando algo que está en mí y que tengo que sanarlo. Y decido entonces perdonar. Que ese perdón no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo a petición mía, pero yo decido que quiero perdonar, que quiero liberar a mi hermano, ese vecino molesto, de todas esas ideas de diferencia que yo quise poner sobre él. ¿Por qué? Porque con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Yo no puedo creer que estoy amando a Dios si tengo crucificado a uno solo de mis hermanos. Si creo que uno solo de mis hermanos no es digno, entre comillas, de que yo me reconozca como una solamente con él. Curar sigue siendo brindar plenitud. Y la mente es lo único que parece enfermarse, por lo tanto es lo único que necesita sanación.
La mente es la que parece creer que el cuerpo se puede enfermar, así que es la mente la que necesita esa sanación. Esa sanación que es plenitud. Y me dice cuál es la clave. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Curar todas esas ideas de diferencia, todas esas ideas de creer que soy especial, porque soy diferente, porque soy más listo, porque estudio más el curso, porque hago las cosas de manera diferente, porque creo que soy piadoso y bueno. Curar es sanar todas esas ideas de diferencia en mi mente. Si tu perfección reside en Dios y solo en Dios, ¿cómo podrías conocerla sin conocer a Dios? Y ya justo me viene diciendo que reconocer al Padre es dejar de ver diferencias entre mis hermanos y yo. Es decir, me está reafirmando Jesús que no conozco a Dios, que no conozco al Padre. ¿Por qué? Porque todavía desconozco a alguno de mis hermanos. A ese que salió por las noticias y vi que lo acusaban de violador. Y lo juzgué. Y no lo vi ni siquiera como merecedor de Dios. Es decir, yo quise dejarlo por fuera. Pero en él está mi camino para perdonar esa ilusión de diferencia y reconocer al Padre. Y si mi perfección está en Dios y solo en Dios, ¿cómo podría yo reconocer a Dios si no reconozco a mi hermano, que es el que me está mostrando todas mis ideas de diferencia para que yo pueda sanarlas? Para que yo pueda reconocer que esto es una ilusión, que nada de eso es real, y pedirle al Espíritu Santo que corrija esa percepción equivocada que tengo. Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre la voluntad de Dios y la mía. Y lo que quiere Jesús es que reconozca esa unicidad con mis hermanos, que son uno conmigo, que caminan conmigo, que ninguno va ni más adelante ni más atrás, que no hay líderes ni seguidores, que caminamos juntos al mismo ritmo. Por lo tanto, si yo estoy juzgando a mi hermano de que está caminando más lento, es decir, de que es más malo, de que es un violador, un ladrón, un pedrasta, pues significa que yo estoy queriendo retrasarme con él. Porque mientras esté en mi mente esa idea de diferencia, significa que estoy con él, en ese juicio que le estoy poniendo. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. Y ya me dijo que la voluntad de Dios es ese reconocimiento de la totalidad, de la creación perfecta. Es ese reconocimiento de que no hay separación, aun cuando yo crea en esta ilusión estar viendo múltiples aspectos de la mente. Párrafo 3. La unidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti, toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unamos, nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. Los milagros que obramos dan testimonio
de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. Y ya nos explicó que lo que su voluntad dispone para nosotros es que sanemos esa idea de separación. ¿Para qué? Para reconocer esa mente con mayúscula, que esa mente con mayúscula es nuestra mente unida a la de nuestros hermanos. Y por estar completamente unida a la de nuestros hermanos, por ende ahí está Dios. Si quiero yo separar de esa unión a uno solo de mis hermanos, pues Dios no está. La unicidad de Dios y la muestra de que no están separadas es lo que Dios quiere que reconozcamos. Esa unicidad al Padre, que viene ¿de qué? De reconocer mi unicidad con la mente de todos mis hermanos. Pero resulta ser que para llegar a ello, yo tengo que poner en práctica el perdón de las ilusiones, que no es el perdón del mundo, que no es la idea de que te perdono porque yo soy más bueno, porque soy piadoso. La piedad es del ego, porque es una idea de diferencia. Estoy creyéndome mejor, estoy creyéndome más bueno, por eso te perdono. Ese perdón no nos sirve de nada. El único perdón es el que Dios quiere que desempeñemos en ese plan para la salvación. Y ese perdón es el reconocimiento de que esto es una ilusión, de que aquí nada realmente ha pasado. Es un sueño. Estoy soñando con que me robaron. Estoy soñando con que tengo un vecino narcotraficante. Estoy soñando con que tengo un familiar en drogas. Y ese perdón es ese reconocimiento que solamente el Espíritu Santo me ayuda a hacer. ¿Cómo? Recordándome que sigo siendo el inocente hijo de Dios, pero que estoy dormido. Y que es en el sueño en el que estoy viendo a un vecino narcotraficante. Que es en el sueño en el que estoy viendo a un familiar en drogas. Y tras ese reconocimiento, me libero entonces de la idea de juicio. Porque es en mi sueño en donde yo he puesto todas esas etiquetas al malo, al bueno, al pedrasta, al tóxico. Es en el sueño. Pero en la realidad, seguimos siendo tal como Dios nos creó. Ese poder que compartimos con Jesús es el de reconocer eso, que sigo siendo tal como Dios me creó, igual que mi hermano. Y me vuelve a decir nuevamente, a medida que tú y yo nos unamos, y cuando Él dice yo, está siendo la representación de todos nuestros hermanos, nos unimos a Dios. A medida que cada uno de nosotros nos unamos con todos nuestros hermanos, estamos uniéndonos a Jesús y por ende conociendo al Padre. No puedo conocer al Padre yo solito. No puedo conocer al Padre solo yo, porque todos los demás son un montón de malos, de injustos, de tóxicos que no se lo merecen. Esa es mi voluntad, entre comillas, que no tiene ningún soporte, ninguna fuerza, porque es mi voluntad con minúscula que yo me inventé. El plan que yo me inventé para verme diferente, para creerme especial. Entonces, como yo tengo ese deseo de ser especial, pues veo al malo, al tóxico, al tonto, mientras que yo creo que yo soy la mejor persona, la más buena, la más inteligente, la más estudiosa.
esa es una idea de separación, porque estoy creyendo en ese especialismo, que hay algo en mí que me hace diferente, que hay algo en mí que me hace mejor. Por lo tanto, esa voluntad que ahora tengo está completamente dividida. Necesito llegar a reconocer que mi hermano es uno conmigo, que somos exactamente lo mismo, para de esa manera entonces que mi voluntad sea una con la filiación. Y cuando esa voluntad sea una con la filiación, ahí reconoceré entonces el poder de esa voluntad. ¿Por qué? Porque esas voluntades unidas, mi mente unida con la de todos mis hermanos, están unidas a Dios. Así que ahí reconozco entonces esa mente invencible. ¿Por qué? Porque es indivisa. Párrafo 4. Jesús nos dice, cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí, por lo tanto, no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es por consiguiente la manera de renunciar al ego en ti. La verdad en nosotros dos está más allá del ego. Que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. Y yo comparto con certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Les devuelvo la paz de Dios a todos los hijos, porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Nuevamente, recordándonos que tenemos que estar en esa voluntad indivisa. Pero yo llego a esa voluntad indivisa cuando en mi mente haya sanado todas las ideas de división. Esas ideas de división que he dicho ya. Creo que el otro es malo, creo que el otro es tonto, creo que el otro me puede hacer daño, creo que el otro no aprende tan rápido como yo. Todas esas son ideas de división. Estoy viendo diferencia entre ellos y yo. Pero Jesús me dice que trascenderemos eso, que está garantizado. Ahora, ¿por qué me dice que esa unión con Él silenciará por completo el ego? Precisamente porque quien ve esas diferencias es el ego. El ego junto con el personaje que me creo ser. Quieren ver esas ideas de diferencia porque esas ideas de diferencia es lo que sostiene el especialismo. Si yo no viera ideas de diferencia, pues no habría nada que perdonar, porque no vería los ladrones en el noticiero, porque no vería el vecino narcotraficante. No habría nada que perdonar, porque en mi mente no habrían ideas de diferencia. Pero ¿cuántas diferencias estoy viendo ahora? Por eso dice Jesús, cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo renuncié al ego. Claro, cuando pedimos esa guía para ver a ese hermano tóxico que ya no soportamos, para verlo santo, cuando le decimos al Espíritu Santo, cuando le decimos a Jesús, ayúdame a ver a este hermano santo, porque yo estoy viendo un tóxico que no me deja vivir. Ahí estamos renunciando, aunque sea por un momento, al ego, porque queremos ver la santidad ahí donde se nos está mostrando en la forma todas las ideas de error. Y Jesús está ayudándonos a eso. Y nos recuerda que la verdad entre nosotros dos está más allá del ego. La verdad entre mi hermano y yo está más allá del ego. ¿Por qué? Porque él sigue siendo el inocente Hijo de Dios. Y yo también.
Lo que pasa es que ahora no reconozco mi inocencia porque mi hermano es mi espejo y me está mostrando la imagen de un tóxico. Me está mostrando la imagen de un narcotraficante. Así que eso es lo que estoy viendo. O sea, me estoy viendo reflejada en él. Aunque el ego me diga, no, si tú eres más bueno y eres piadoso, si lo estoy viendo en mi hermano, está en mí. Es por eso que al pedir esa corrección para la mente, estamos renunciando al ego, aunque sea en ese instante. Y algo que debemos tener siempre presente es que Jesús nos recuerda que esto tendrá éxito. Que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. Y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nuestros hermanos. Les devuelvo la paz de Dios a todos los hijos porque la recibí de Él para todos. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades conjuntas porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Así que para quien crea que todo está escrito, que no hay nada que hacer, que tenemos que soportar dolor, tristeza y pesares, que reconozca lo que nos está diciendo Jesús aquí. Que nada puede prevalecer contra nuestras voluntades conjuntas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. ¿Qué me está diciendo? Que lo único que está garantizado es que el plan de Dios tendrá éxito. Ese es el único guión que está escrito. Cualquier otro guión que yo haya escrito con el ego, en donde me crea que soy la víctima o el victimario, en donde me crea que soy la pobrecita enferma, carente o en desamor, ese guión se puede cambiar con el perdón. Porque lo único que prevalecerá es que trascenderemos el ego. Ese es el único guión que está escrito. Esa es nuestra esperanza de seguir en este camino de perdón. Porque puede ser que yo ahora no crea estar viendo lo que quiero ver. Pero tengo que seguir en este camino de perdón, deshaciendo con el Espíritu Santo las ideas de miedo y de diferencia. ¿Para qué? Para llegar a reconocer al Padre por medio de mi hermano. Para llegar a reconocerme a mí mismo por medio de mi hermano. Ese es el único plan que tendrá éxito. Ese es el único guión que está escrito en piedra, que no se cambiará. Esa promesa que le hicimos al Padre de amor eterno prevalecerá ante cualquier guión que nosotros hayamos querido o creído haber escrito aquí. Ese guión, quien lo escribió fue el personaje. Y ese personaje está soñando con una figura patética, con una figura de dolor, con una figura de necesidad, de desamor. Por lo tanto, no es real. Esa no es la voluntad del Padre. Pero yo necesito unir mi voluntad desde mi mente corregida, desde mi mente recta, desde todas esas percepciones ahora sanadas por el Espíritu Santo, unir mi mente a la de mis hermanos para reconocer la voluntad del Padre. 5. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, dice Jesús, que lo sé. Y tú también lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz,
es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. En esta jornada me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces, estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. En este camino, en donde he decidido sanar las ilusiones con la guía del Espíritu Santo, voy a recibir entonces una contrapartida de parte del ego. Así que es muy posible que después de que yo le pedí al Espíritu Santo que me ayudara a ver a mi hermano santo, es muy posible que el ego me muestre unos tantos más errores que mi hermano parece estar cometiendo. Porque el ego quiere que yo me sostenga en esta idea de la ilusión. De mi creencia en las ilusiones depende la sobrevivencia del ego. Entonces el ego quiere que yo me sostenga en esta idea de la ilusión, que yo siga creyendo que soy un cuerpo, que me pueden atacar, que estoy carente, que tengo necesidades. El ego quiere que yo siga creyendo eso. El ego, presintiendo la derrota, irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo. Vienen a mí más pensamientos, más cosas que parece que las estoy viendo ahí. Más dolor que parece que puedo sentir, más necesidad, más hambre que parece que puedo experimentar. Yo que me creo carente, que no tengo dinero ni para comprar alimentos. ¿Por qué? Porque el ego entonces quiere sostenerse en mi mente. Creamos falsamente el ego para eso. Para que fuese ese motor o esa guía, entre comillas, con minúscula. Para que nos mantuviese aparentemente alejados del mal. Para eso fue que lo fabricamos. Así que está simplemente cumpliendo su función. Pero yo, que tengo el poder de decidir, que es el único poder que debo reconocer por ahora, que puedo decidir, pues entonces yo tengo que decidir silenciar al ego ahí cuando parece que está contraatacando. Ahí cuando parece que está más irritado, cuando parece que se pone más vengativo. Y volver otra vez a recordar que esas pues son sus artimañas. Esas son sus maniobras dilatorias, porque quiere que yo me sostenga en esa idea de que soy un cuerpo. Así que ahí entonces vuelvo nuevamente a pedir guía. Ayúdame, Jesús, a ver esto como tú lo ves. Ayúdame, Espíritu Santo, a ver esto como tú lo ves. Y Jesús nos recuerda que somos invulnerables ante las represalias del ego porque Él está con nosotros. Porque nos fue dada la voz que habla por Dios, que es la que nos recuerda quiénes somos realmente. Y me dice que no trate de aferrarme a ambos porque sencillamente me perderé. O me aferro a Jesús, al Espíritu Santo, o me aferro al ego. Es decir, si yo pido guía ahora para ver a mi hermano santo y puedo estar en ese segundo de paz, tras recibir esa corrección, tras reconocer que hay algo más allá de la forma que yo estoy viendo, después de eso, pues yo podré elegir. Cuando venga entonces ese contraataque del ego, yo podré elegir entonces si quiero volver nuevamente a pedirle al Espíritu Santo, a Jesús, que me vuelvan a ayudar a ver a mi hermano santo, o si ahí
Creo entonces en la ilusión y empiezo a decirme que por qué estoy pidiendo guía, si de verdad que este es tan malo, si me la hizo otra vez, si todo el mundo dice lo mismo, etcétera. Si estoy un rato con Jesús y el Espíritu Santo y otro rato con el ego, pues sencillamente voy en dirección contraria, de tal manera que me perderé. No sabré qué hacer. Párrafo 6. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo, dice Jesús. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes y la que se me enseñó a mí es la que se te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que nos señala por razón de las ilusiones, pues solo la ilusión de que existe otra dirección puede nublar aquello a favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder porque la jornada es el camino que conduce a lo que es verdad. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido el ego. Dame por lo tanto la mano, puesto que tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible. Si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. El camino del ego, nuestra mente errada, no es el camino de Jesús, pero tampoco es el nuestro. Fuimos creados santos y perfectos. La creación del Padre es perfecta y es eterna. Así que no es nuestro camino la mente errada. Pero como parece en este sueño, en esta ilusión que hemos elegido esa mente como si fuese nuestra mente principal, pues por eso entonces estamos en ideas de conflicto. Estamos en esa zozobra, en eso de que no sabemos si hacer esto, si no hacerlo, en esa inseguridad, en ese miedo, precisamente porque tal como empezaba esta lectura, Jesús nos dice, ¿cómo ibas a poder estar en paz estando separado de tu identidad? Si estoy identificándome con una mente que no tiene nada que ver conmigo, pues no puedo estar en paz. Y me recuerda que puedo decidir yo escuchar al Espíritu Santo, que me ofrece una sola dirección. No perdamos de vista la dirección que nos señala por razón de las ilusiones, pues solo la ilusión de que existe otra dirección puede nublar a aquella que nos indica el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros aquí creemos entonces en todas esas ideas de diferencia? Porque creo que existe otra dirección. Creo que existe otra dirección. Creo en los opuestos. Creo en que puede haber algo bueno y algo malo. Sencillamente porque aquí no reconozco la verdad. No reconozco quién soy. No me reconozco como el Santo Hijo de Dios. Creo en esas ideas de diferencia. Por lo tanto, tengo que empezar a escuchar únicamente la voz que habla por Dios. Y para ello tengo que empezar a silenciar la voz del ego, que es la que parece nublar esa voz que habla por Dios. La que parece ofrecerme múltiples alternativas, múltiples salidas. No le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder.
porque la jornada es el camino que nos conduce a nosotros a la verdad. Esta decisión de perdonar las ilusiones es lo que nos conduce a la verdad. Porque con cada decisión mía de perdonar voy dejando de ver diferencias en mi hermano hasta que ya no vea ninguna. Cuando ya no vea ninguna, lo que veré será la verdad. Y esa verdad es la inocencia del Hijo de Dios. Y Jesús termina diciéndonos, mi fortaleza estará siempre disponible. Si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito como tú me necesitas a mí. Necesitamos a Jesús, necesitamos escuchar la voz que habla por Dios para salir de todas esas ideas del miedo. Y ahí entonces, siempre que el miedo se interponga en nuestro camino, siempre que el miedo quiera unirse a nuestra jornada, recordemos que el miedo ni siquiera puede hacerlo porque es parte de la ilusión, es parte de lo que yo me inventé. No es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, no existe, no es real, es mi invención. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Uniendo nuestra mente a la de nuestros hermanos, seremos esa voluntad indivisa. Reconoceremos entonces ese poder de nuestra mente con mayúscula, esta mente que es invencible. ¿Por qué? Porque es indivisa, porque es la voluntad indivisa de la filiación. Hemos hecho la lectura del capítulo 8, el viaje de retorno, la sección quinta o subcapítulo 5, la voluntad indivisa de la filiación. Gracias a todos por su compañía. Les ofrezco un milagro en el nombre de Cristo Jesús.